Amigos de Protein Skills, espero que se encuentren muy bien. Les deseo a todos muy buenas noches. Estoy haciendo este video rápido, unos minutos antes de irme a dormir. Mañana mi hija entra muy temprano en la escuela, así que comencemos. Vean, todo este tiempo nuestros análisis se han ido cumpliendo progresivamente. Todos los elementos de peligro que les hemos ido mostrando, como la curva de tipos de interés que ya se está desinvirtiendo y marca mercados bajistas y recesiones, se ha ido desinvirtiendo. En septiembre está Powell y la Fed a punto de recortar tasas de interés, lo cual va a provocar un flight to safety y eso provoca inequívocamente movimientos bajistas. Bitcoin, pues bueno, ha venido la estructura máximos y mínimos decrecientes, etcétera, etcétera. En el S&P 500 han habido muy importantes caídas y hemos estado esperando un rebote. Este rebote, en teoría, esperamos que llegue a la zona de resistencia para luego iniciar nuevamente movimientos bajistas, lo cual coincide con un rebote de máximo menor en Bitcoin para luego caídas. Sin embargo, y el asunto con todo esto es que siempre les hemos explicado una variable, una carta oculta a todos ustedes en nuestros videos de YouTube, y por supuesto lo profundizamos mucho más en nuestros reportes profesionales que les damos a nuestros miembros. La variable oculta, y quiero que todo el mundo le dé pulgar de like si este es el lugar donde han aprendido sobre esa variable oculta. Yo les he compartido los links, nadie les enseña de la forma en la que nosotros hacemos. Es exactamente la emisión de deuda por parte del Tesoro americano que está a cargo de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Como se los hemos venido explicando, por ejemplo, en el año 2022, toda esta gráfica que básicamente simboliza la emisión de deuda transaccionable del Tesoro americano, durante el año 2022 tuvo importantes caídas, que justamente coincide con las importantes caídas que tuvo todo el mercado bolsa y cripto en 2022. Muchos de los cuales, acciones y altcoins, algunas no se han recuperado todavía. Y en 2023 y en 2024 el mercado experimentó fuertes movimientos alcistas que coincide con estos fuertes movimientos en la emisión de deuda por parte del Tesoro americano que se encuentra encabezado por Janet Yellen. La situación es que desde el mes de marzo, como yo se los he explicado, este gráfico ha dejado de subir y hasta incluso tenía esta apariencia, digamos, de cierto techo, ¿sí? Ven que en marzo estuvo plano, luego cayó, luego rebotó formando un mínimo ligeramente más bajo. Y dijimos, bueno, puede ser que Janet Yellen, por temas políticos, no quiere explotar el gasto público antes de elecciones. Pero al mismo tiempo recuerden ustedes que el gobierno estadounidense está muy interesado en conservar el poder. En este caso, el gobierno demócrata. Y uno de los principales caballos de pelea es la bolsa. Si la bolsa cae antes de elecciones, van a tener muy difícil la meta de ganar una reelección. Pero al mismo tiempo, todos los elementos macroeconómicos que nosotros les hemos explicado, como la curva de tipo de interés, etcétera, etcétera, que está a punto de arrojar importantes movimientos bajistas, está a punto de explotar, y esto literalmente ha ido funcionando como un reloj suizo. Y no solamente la curva de rendimiento de tipo de interés, sino también el desempleo está a punto de subir, etcétera, etcétera, y eso coincide con los movimientos de bolsa. De hecho, que noten ustedes el importante movimiento bajista que tuvo la bolsa, que coincidió con el importante movimiento bajista que tuvo Bitcoin a los $49,000, de los cuales nosotros, dicho sea de paso, les advertimos aquí en los 69,000 que venía un importante movimiento de caída. Y todos los que le sacaron provecho a esto ganaron.
ya sea protegiendo su capital o como lo hicimos nosotros con un pedazo de short desde los $65,000 a los 51,000. ¿Cuál es la situación? Que con todo lo que ha pasado recientemente, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, teniendo ya la gráfica actualizada, gracias a FRED, que es básicamente el estudio de data económica de la Reserva Federal, ha actualizado el gráfico y tenemos un masivo e importante movimiento alcista en la emisión de deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Ese gráfico se actualizó aproximadamente hace unas 13, 14 horas al momento de grabar este corto video con ustedes. Durante 5 meses, este gráfico ha permanecido plano, pero el día de hoy se actualizó con un importante movimiento alcista. Todos los elementos recesivos y bajistas que hemos explicado en nuestro canal, la gente razonable ha aprendido. Los haters, los moonboys, no aprenderán con nada. Han aprendido lo que esto significa, las implicaciones, y han protegido su capital en medio de este mar de volatilidad. Que nosotros, ¿qué hemos hecho? Vender en $66,000 nuestras posiciones en spot y haber hecho un short de 65 a 51. En cripto ha sido una operativa básicamente muy buena, por no decir perfecta. Pero, y también, bueno, en bolsa nosotros vendimos nuestras acciones, nuestros calls, nuestras options aquí arriba. Hicimos un short, un put pequeño sobre esta zona que nos dio un 60%. Pero, como hemos mencionado en otros momentos, este gráfico tiene un poder extremadamente alto. Si existe una persona sobre la faz de la tierra que podría hacerle frente a estos temas y a los recortes que Powell va a hacer en septiembre, de hecho que este fue el reporte que se publicó a inicio de semana, un reporte muy profesional, los chicos que lo estudiaron, lo leyeron, déjenme en los comentarios qué les pareció, y de hecho que la imagen traía a Powell primero con velas verdes y velas rojas, velas verdes primero porque eso simboliza el rebote que estamos esperando que se dé en la bolsa, y se está dando en Bitcoin, y velas rojas porque después esperamos un movimiento bajista con todos estos elementos. Pero si existe una persona que puede hacerle frente a esto, es Janet Yellen, junto a una emisión de deuda descontrolada. Ahora, no crean que esto es duradero. Esto evidentemente es pan para hoy, hambre para mañana, porque esto va a incrementar el endeudamiento del gobierno estadounidense y esto eventualmente va a tener que parar. Pero a Janet Yellen, mientras que el mercado llegue a buen tono de aquí a elecciones, ¿qué más le da? Que pase lo que tenga que pasar en los años venideros. Ahora, va a ser algo extremadamente importante. Eso lo voy a profundizar ahora el miércoles. Digamos que mañana, es miércoles en 30 minutos, pero bueno, evidentemente después de hacer todas mis obligaciones matutinas. Este fue el reporte que se publicó hoy a nuestros miembros. Y quiero comentarles algo extremadamente interesante. Por primera vez en la historia económica vamos a tener dos elementos, uno bajista y uno alcista, que se van a enfrentar al mismo tiempo como una olla de presión en lo que queda el mes de agosto y en el mes de septiembre. Que es, por un lado, todos los problemas que implica un recorte de tipos de interés posterior a una subida de tipo. La gente cree que se recortan las tasas y esto es como arte de magia. La gente cree que se recortan las tasas de interés, y esto básicamente no causa, no tiene ninguna relevancia. Claro que sí la tiene. Cuando se recortan las tasas de interés, inmediatamente el precio de los bonos se dispara porque los rendimientos se desploman y ocurre un flight to safety, ocurre una gran cantidad de dinero emigrando de bolsa a bonos, y eso causa importantes movimientos bajistas. Pero eso va a chocar con Janet Yellen y el Departamento del Tesoro inflando la deuda al máximo para estimular el crecimiento de la bolsa. Esto nunca ha pasado. Esto va a ser historia
pura y viva de los mercados financieros. Y les recuerdo, por ejemplo, que años como el 2008 o el 2000, que fueron techos de bolsa, fueron años electorales. Pero ahora la diferencia está en que Janet Yellen se ha subido al ring y está lista para enfrentarse, en este caso, a todo lo que implica la política monetaria que hará la Fed. Y eso es exageradamente importante. ¿Por qué? Porque si la bolsa es alcista, vean que lo que yo estoy hablando ha sido de bolsa, pero si la bolsa es alcista y la bolsa logra romper estas resistencias, esto sí puede tener una influencia positiva en Bitcoin. Yo les he dicho que Bitcoin no ha logrado hacer un máximo más alto en mucho tiempo, desde marzo, y que ver para creer, etcétera. Eso evidentemente sigue válido. Sin embargo, miren que yo con mucha propiedad les dije que este movimiento alcista con Trump, con la Bitcoin, etcétera, era una trampa. Pero ahora les digo, en este momento veremos qué ocurre sobre esta zona, comportamiento gráfico puro. Pero si la bolsa logra romper estas resistencias, todavía no lo ha hecho, pero si logra romper estas resistencias junto a Janet Yellen y un crecimiento en la emisión de deuda, al momento de hacer este video, imagínate, está en cuanto 25.772, gráfico expresado en billions of dollars, es decir, en miles de millones en español. Entonces, si la bolsa logra romper estas resistencias que nosotros teníamos previsto que no las iba a lograr romper, eso sí puede causar que este movimiento actual y presente tenga cierto futuro. Ahora, vamos a ver cómo se dan las cosas mañana, porque les voy a explicar una cosa rápida. En pocas horas, ahora que me acueste a dormir, etcétera, a las 8:30 hora Nueva York, se publica el dato de inflación core CPI en los Estados Unidos. Y también la inflación CPI, la normal. Se espera un 3% en el dato de inflación. En este reporte profesional estuvimos mostrando a nuestros miembros los motivos por los cuales esperábamos un rebote a corto plazo. Y explicábamos, entre otras cosas, por ejemplo, datos de inflación igual a expectativas, bueno, aquí incluso datos de inflación inferior a expectativas, más ventas minoristas mayor a expectativas y subsidios de desempleo inferior a expectativas, enormes subidas. Y yo puse aquí improbable, pero resulta que el día de hoy, porque obviamente no somos adivinos, no sabemos cómo va a venir el dato, el día de hoy el dato de inflación salió inferior a expectativas. Entonces, para dentro de 9 horas, al momento de grabar este video, obviamente no sabemos el futuro, dentro de 9 horas tendremos el dato de inflación CPI, y si es inferior a expectativas y el jueves las ventas minoristas son decentes, podríamos tener este escenario que es improbable con enormes subidas. Ahora, eso para nosotros y para ustedes sería una excelente noticia. Primero, porque esto en bolsa nos va a dar una enorme cantidad de oportunidades. De hecho, que a nuestros miembros este movimiento de rebote ya lo veníamos trabajando. Estos son todos los elementos macroeconómicos de por qué pensábamos que la bolsa iba a tener rebotes, que por qué pensábamos que iba a subir hacia estas zonas, que por qué pensábamos que el SP500, ven, esta es la señal exacta del SP500, del gráfico exacto. Cuando se redactó ese gráfico estaba más o menos en los 535 aproximadamente. Al momento de grabar este video, este mismo gráfico es este que tengo aquí. Está en los 541. Y saben una cosa, el contrato de options que le dimos de señal a nuestros miembros está a un 44% de ganancia. Ese es el contrato. Ese es el gráfico, no del SP500, sino del contrato exacto que le dimos a nuestros miembros, y está pagando un 44% de ganancias. En este caso, el triple Q, el ETF del Nasdaq, también lo dimos en señal y también va en ganancias. Y acciones como por ejemplo Broadcom, AVGO, miren qué interesante cómo se va moviendo, y es una de las acciones que también se va moviendo en ganancias, por no mencionar muchas otras acciones que estamos operando al alza y de forma exitosa, incluyendo a Apple, por ejemplo, Tesla, y bueno, obviamente no puedo seguir diciendo más porque justamente es el servicio que nuestros estudiantes pagan, ¿no? Que nuestros miembros pagan, que nosotros les demos estos reportes con todo el análisis macroeconómico y les demos el contrato exacto de options para que ganen dinero, 44% solo el día de hoy en este contrato del SP500. Si esto se llega a concretar,
A corto plazo, es cierto que a mediano plazo igual va a ser un desastre, simplemente se puede prolongar hasta elecciones, pero a corto plazo nos va a dar excelentes ganancias en el mercado de options, que por cierto les digo, es el mejor mercado del mundo para operar. Pero al mismo tiempo les quiero decir que esto sí podría permitirle a Bitcoin hacer algo más. Vamos a ver cómo sale el reporte de inflación. Obviamente el reporte de inflación tiene que ser bueno para que toda la bolsa tenga cohesión. Y evidentemente Bitcoin también se va a ver influenciado por el movimiento del CPI. Pero si había una persona que puede evitar un escenario desastroso al corto plazo, que es estadísticamente hablando casi inevitable, es Janet Yellen con lo que ha hecho el día de hoy. Eso lo hemos explicado antes y hasta les hemos dado el link de esta website. Pero es algo bastante interesante. Vamos a vivir el choque de poderes más interesante que jamás ha existido en la historia económica y en la historia bursátil. De este año 2024, los libros de economía y los libros de bolsa hablarán muchísimo y lo vamos a vivir en vivo. Y nuestro trabajo como traders, como analistas, que vivimos todo esto en vivo, es siempre tomar las mejores decisiones para tener excelentes ganancias. Como por ejemplo, esta operación de options, las que estamos haciendo en acciones, la que hicimos en Bitcoin con este short. Pero esto sí abre la puerta a que quizás, si en las próximas horas el reporte CPI es positivo, quizás este movimiento, a diferencia de este y de este, quizás aquí sí puede haber algo interesante. Obviamente eso va a pasar porque gráficamente la bolsa también sea capaz de romper esto. Si gráficamente la bolsa es incapaz de romper esta zona, eso sería todavía peor porque significa que Janet Yellen sería derrotada. No crean que porque este gráfico sube ya ella va a ganar la pelea. Tiene posibilidad de hacerlo, pero veremos hasta dónde es capaz el Tesoro de poder endeudarse para sostener las presiones bajistas que todos los elementos macroeconómicos hemos ido explicando a lo largo del tiempo. Y sería simplemente sostenerlo de forma temporal. Pero ¿qué más da si es temporal? ¿Qué más da? Porque a corto plazo lo más importante que tenemos que hacer es tomar una próxima decisión. Y que esa próxima decisión se convierta en ganancias. Y déjenme decirles algo. En lo que respecta a tomar decisiones y analizar escenarios macroeconómicos y escenarios gráficos y trazar entradas y buenas operaciones, en eso somos excelentes. Y por eso es que ustedes prestan siempre atención a nuestra información. Pulgar arriba y buenas noches, chicos. Hasta pronto.